La mesa de la cena de Acción de Gracias se quedó en silencio cuando hice el anuncio, 23 de noviembre de 2012. 6:47 de la tarde. Saliendo de la universidad, dije, dejando mi tenedor. La mano de mi madre se congeló a medio camino de su boca. Mi padre dejó su copa de vino con un golpe seco. Mi hermana Valeria me miró fijamente como si acabara de anunciar que me uniría a un culto. ¿De qué hablas?, dijo mi padre. Dejar los estudios. Me voy de la Universidad Nacional Autónoma de México al final del semestre. Raquel, dijo mi madre con cuidado. Es una broma. No es broma. Ya he enviado la documentación. Pero eres estudiante de segundo año, dijo Valeria. Estás a mitad de camino. ¿Por qué lo harías? Porque la odio. Las palabras salieron con más fuerza de lo que había pretendido. Odio mi especialidad. Odio mis clases. Soy miserable y estoy malgastando su dinero. ¿Qué estás malgastando?, dijo mi padre, su voz subiendo. Tu futuro. ¿Tienes idea de lo competitivo que es entrar en la UNAM? ¿Cuánta gente mataría por tu oportunidad? Entonces que la tomen ellos. Raquel, sé razonable, suplicó mi madre. Todo estudiante universitario se siente abrumado a veces. Eso no significa que te rindas. No me rindo. Estoy eligiendo un camino diferente. ¿Qué camino?, exigió Valeria. ¿Dejar los estudios para hacer qué? ¿Trabajar en Oxxo? ¿Vivir en nuestro sótano? Me voy a mudar a Ciudad de México. Tengo un trabajo esperando como asistente editorial en una editorial. ¿Un asistente editorial? Mi padre se rió, pero no había humor en ello. Ese es un puesto de secretaria glorificado. Raquel, estás tirando a la basura un título de la UNAM por un trabajo de nivel inicial que paga quizás 30.000 pesos al año. Aproximadamente $1.800 estadounidenses. Es un comienzo. ¿Es un desastre?, me interrumpió. Tu hermana se graduó de ITAM, fue a la Facultad de Derecho, ahora trabaja en un bufete importante en Monterrey. Así es como se ve el éxito. No esto. Valeria se reclinó en su silla, con los brazos cruzados. Me esforcé muchísimo para construir una carrera. Hice todo bien. ¿Y vas a tirar tu educación porque eres miserable? Eso es patético. Valeria, dijo mi madre débilmente. No, mamá. Alguien tiene que decirlo. Raquel siempre ha tomado el camino fácil. La escuela secundaria fue demasiado difícil, así que fue primero al Colegio de Ciencias y Humanidades. Ahora la universidad es demasiado difícil, así que se va a ir. ¿Cuándo vas a madurar y terminar algo? Terminé el CCH con un promedio de 8.5, dije. Apenas. Y solo te aceptaron en la UNAM porque escribiste un ensayo lacrimógeno sobre ser una flor tardía. Eso dolió porque era parcialmente cierto. Mi camino no había sido tradicional. Había tenido dificultades en la escuela secundaria, fui al CCH y luego me transferí a la UNAM. Estaba orgullosa de ese viaje. Mi familia había sido tolerante con él. Esto es un error, dijo mi padre con firmeza. Un error enorme, y no lo apoyaré financieramente. No les estoy pidiendo que lo hagan. Bien, porque no obtendrás nada de nosotros. Nada de dinero para el alquiler, nada de dinero para la comida, nada. ¿Quieres tomar decisiones de adulta? Bien. Enfrenta las consecuencias de adulta. Octavio, dijo mi madre, eso parece duro. Necesita aprender, Patricia. No puede simplemente dejarse llevar por la vida esperando que la atrape cada vez que falle. Yo no estoy fallando, dije, mi voz temblando. Estoy tomando una decisión. Una mala decisión, dijo Valeria. Tienes 20 años sin título, sin habilidades reales, te mudas a una de las ciudades más caras del mundo por un trabajo que probablemente paga el salario mínimo. ¿Sabes cómo llamamos a eso? Fracaso. Me levanté de la mesa. Debería irme. Raquel, espera, comenzó mi madre. No esperé.
Agarré mi abrigo y salí a la fría noche de Ciudad de México. Me mudé a Ciudad de México 3 semanas después con 18,000 pesos en ahorros y una maleta llena de ropa. El trabajo en la editorial era exactamente tan malo como mi padre había predicho. Asistente editorial en Editorial Cervantes y Hermanos, una casa pequeña y prestigiosa especializada en ficción literaria. Ganaba 28,000 pesos al año, trabajaba 60 horas a la semana y mis responsabilidades principales eran archivar, hacer mandados para buscar café y leer manuscritos de la pila de correo no solicitado que nunca se publicarían. Mi apartamento en la colonia Roma tenía 26 metros cuadrados. La ducha estaba en la cocina. Podía escuchar cada conversación de mis vecinos a través de las paredes delgadas como el papel. Comía fideos ramen para cenar 4 noches a la semana. Mi familia apenas me hablaba. Mi madre llamaba una vez al mes con actualizaciones que yo no pedía. Valeria se comprometió. Valeria ascendió a socia. Valeria compró un condominio en Polanco. Tu hermana le está yendo muy bien, solía decir mi madre. Estamos muy orgullosos de ella. La implicación era clara, a diferencia de ti. Valeria llamó exactamente una vez en esos primeros 6 meses. Escuché que estás viviendo en una caja de zapatos en la Roma, dijo. Mamá está preocupada por ti. Yo estoy bien. ¿Tú lo estás? Porque desde donde yo estoy sentada, parece que tomaste una gran equivocación y estás demasiado orgullosa para admitirlo. Soy feliz, Valeria. Tienes 20 años, ganas menos del salario mínimo si calculas tus horas. Eso no es felicidad. Es delirio. Hizo una pausa. Mira, no es demasiado tarde. Podrías reinscribirte. Vuelve a la escuela. Obtén tu título. Deja de avergonzar a la familia. ¿Avergonzar a la familia? Sí, Raquel. Avergonzarnos. ¿Sabes lo que les digo a la gente cuando preguntan por ti? Tengo que decir, mi hermana abandonó la universidad para trabajar en el mundo editorial. ¿Sabes cómo suena eso? ¿Como si estuvieras siguiendo mi pasión? ¿Como si fueras un fracaso? Como si nuestra familia no pudiera producir 2 hijos exitosos. Colgó antes de que pudiera responder. Esa fue la última conversación real que tuvimos en 12 años. Pero no estaba fracasando. En realidad no. El trabajo en la editorial era brutal, pero estaba aprendiendo cómo se adquirían, editaban y comercializaban los libros, cómo funcionaba la industria. Leía manuscritos hasta que me dolían los ojos, aprendiendo que hacía buena a la escritura, que hacía historias convincentes. Después de 2 años, me ascendieron a editora asistente. Después de 4 años, editora asociada. Después de 6 años, editora senior. Desarrollé una reputación por descubrir nuevo talento. 3 de mis autores ganaron importantes premios literarios. 2 llegaron a la lista de los más vendidos del Reforma. Pero más importante aún, había encontrado mi verdadera pasión, ayudar a los escritores jóvenes a desarrollar su oficio. Comencé a dar un taller de escritura en la Universidad Iberoamericana, solo una clase, adjunta, para ganar dinero extra, pero me encantaba. Me encantaba trabajar con los estudiantes, ayudarlos a encontrar sus voces, verlos mejorar. Una de mis estudiantes, una profesora del departamento de letras, se dio cuenta. Eres una maestra natural, dijo. ¿Alguna vez has pensado en la educación superior como una carrera? No tengo un título. Deberías obtener uno. No por el papel, sino por las oportunidades. Con tu experiencia y tu talento, podrías hacer cosas reales en el ámbito académico. Esa conversación plantó una semilla. A los 26 años, me inscribí en el programa de maestría en Bellas Artes de la UNAM en escritura creativa. Trabajé a tiempo completo, asistí a clases por la noche, escribí mi tesis en horas robadas en el metro. Fueron los 2 años más difíciles de mi vida. Me gradué a los 28 con mi maestría en Bellas Artes y una oferta de trabajo de la UNAM para enseñar cursos de escritura creativa de pregrado. A los 30 años, fui ascendida a profesora asistente. A los 31, publiqué mi primer libro, una colección de ensayos sobre la industria editorial que se convirtió en un éxito de ventas sorpresa en los círculos académicos. A los 32,
Me convertí en profesora asociada y me pidieron que me uniera al comité de admisiones de pregrado de la UNAM. Ahí es donde todo cambió. Leyendo las solicitudes universitarias, me di cuenta de que tenía un don para ver el potencial, no solo en las calificaciones y las puntuaciones de los exámenes, sino en la historia que contaban los estudiantes, en las luchas que habían superado, en las perspectivas únicas que aportaban. Podía ver a los estudiantes que prosperarían en la UNAM. Aquellos que contribuirían con algo significativo. Aquellos que solo necesitaban que alguien creyera en ellos, como yo todos esos años atrás. Cuando el Tecnológico de Monterrey se comunicó conmigo para ofrecerme el puesto de decana de admisiones, casi no apliqué. Deberías hacerlo, dijo mi jefa de departamento. Estás hecha para esto. ¿Y el TEC es? Bueno, es el TEC. Apliqué. 6 entrevistas después, me ofrecieron el puesto, decana de admisiones de pregrado en el Tecnológico de Monterrey. A los 32 años, era una de las decanas más jóvenes del país. La ironía no se me escapó, la desertora universitaria ahora decidía quién entraba en una de las universidades más prestigiosas del país. Me mudé a Monterrey en agosto de 2024. Mi madre llamó para felicitarme, la primera vez que llamaba en 3 años. Decana en el TEC, dijo. Eso es maravilloso, Raquel. Tu padre estará muy orgulloso. ¿Lo estará? Silencio. Él está intentándolo. Pregunta por ti. ¿Y Valeria? Más silencio. Tu hermana está muy ocupada. Ahora tiene a Amanda. Ya sabes, tiene 16 años. Una chica tan brillante. Mi sobrina. La había visto exactamente 3 veces, una cuando era un bebé, una a los 5 años, una a los 10. Valeria me había dejado claro que no era bienvenida en la vida de su hija. Seguro que lo es, dije. Quizás ahora que te va bien, podrías reconectar con Valeria, con todos nosotros. Quizás, dije, sabiendo que no lo haría. La temporada de lectura de solicitudes comenzó en noviembre. Recibimos 52.000 solicitudes para 1.550 plazas. Cada solicitud fue leída por al menos 2 oficiales de admisiones. Como decana, revisé personalmente miles de ellas, incluidos todos los casos límite y las circunstancias especiales. Fue un trabajo agotador, leer solicitudes de estudiantes brillantes que habían superado obstáculos increíbles. Estudiantes que habían iniciado organizaciones sin fines de lucro, realizado investigaciones, ganado competiciones internacionales, estudiantes que habían sobrevivido a la pobreza, la violencia, la pérdida. A la mayoría de ellos, tendríamos que rechazarlos. Esa fue la parte más difícil. Estaba en mi oficina un viernes por la noche en enero de 2025, revisando una pila de solicitudes del área de Monterrey. Tenía los ojos cansados. Estaba en mi cuarto café del día. Entonces vi el nombre, Mandy Chin. El apellido de soltera de mi hermana era Chin. Su esposo, David Chin, el abogado corporativo con el que se había casado hacía 11 años. Mis manos comenzaron a temblar. Abrí la solicitud. Mandajin, 17 años. Escuela Secundaria Técnica número 25, Monterrey, Nuevo León. Promedio de calificaciones 9.8 no ponderado. Examen de admisión 1570. Becaria nacional. Capitana del equipo de debate, voluntaria en una organización sin fines de lucro de alfabetización local. Impresionante. Muy impresionante. Había solicitado la especialidad en letras hispánicas, quería ser escritora. Me desplacé hasta su ensayo personal. La pregunta, reflexiona sobre una vez que enfrentaste un desafío u obstáculo. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Comencé a leer. Mi familia no habla de mi tía Raquel. Crecí escuchando susurros. Cómo abandonó la universidad, cómo tiró sus oportunidades, cómo se convirtió en la vergüenza de la familia. Mi madre negaba con la cabeza cada vez que alguien preguntaba por su hermana. Raquel tomó sus decisiones, decía. Malas decisiones. Durante años, pensé que mi tía era un cuento con moraleja, una advertencia sobre lo que sucede cuando te rindes, cuando no terminas lo que empiezas, cuando decepcionas a tu familia.
Mi madre la usaba como ejemplo cada vez que me quejaba de la escuela. ¿Quieres terminar como Raquel?, preguntaba, trabajando en un trabajo sin futuro porque no pudiste terminar lo que empezaste. La lección era clara, Raquel era un fracaso. La oveja negra de nuestra familia. Aquella a la que habíamos superado. Entonces, cuando tenía 16 años, la busqué en Google. Dejé de leer, cerré los ojos. Este era el ensayo universitario de mi sobrina sobre mí, sobre cómo yo era el fracaso de la familia. Debería abstenerme. Pasar esta solicitud a otro oficial de admisiones. Sería lo ético. Pero seguí leyendo. Esperaba no encontrar nada o, peor aún, la confirmación de la narrativa familiar, tal vez un perfil triste de Facebook, tal vez un LinkedIn que mostrara una serie de trabajos poco notables. Lo que encontré en cambio me sorprendió. Doctora Raquel Chin, maestría en Bellas Artes de la UNAM, autora publicada, profesora y ahora decana de admisiones de pregrado en el Tecnológico de Monterrey. Mi tía fracasada era la decana de admisiones del TEC de Monterrey. Me senté en mi habitación mirando su foto del profesorado, mi visión del mundo entero resquebrajándose. Todo lo que mi madre me había dicho era mentira. Raquel no había fracasado. Había tenido un éxito espectacular. Comencé a investigar más a fondo. Encontré su libro, Contra la corriente, Caminos alternativos en la edición y la academia. Leí cada entrevista que había dado. Aprendí sobre su camino, CCH, desertora de la UNAM, industria editorial, maestría en Bellas Artes, profesorado, TEC de Monterrey. No fue un camino tradicional, pero fue un camino exitoso. Ese descubrimiento lo cambió todo para mí. Había pasado toda mi vida siguiendo el camino correcto, calificaciones perfectas, puntuaciones perfectas en los exámenes, actividades extracurriculares perfectas. Había hecho todo exactamente como se esperaba porque temía convertirme en alguien como Raquel. Pero Raquel no era un fracaso. Era alguien que había tenido el coraje de elegir su propio camino a pesar de que todos le decían que estaba equivocada. Alguien que había construido el éxito en sus propios términos. Estaba llorando ahora, las lágrimas corrían por mi rostro, goteando sobre las páginas de la solicitud. Este ensayo no se trata de superar un obstáculo. Se trata de descubrir que lo que pensé que era un obstáculo, la vergüenza de mi familia, nuestra oveja negra, en realidad era una inspiración. Mi tía Raquel me enseñó que el éxito no se trata de seguir el plano de otra persona. Se trata de tener el coraje de escribir tu propia historia, incluso cuando las personas que se supone que deben apoyarte te dicen que estás cometiendo un error. Quiero estudiar letras hispánicas en el TEC. Quiero aprender de profesores que piensan de manera diferente, que valoran los caminos no convencionales, que entienden que a veces lo más importante que puedes hacer es negarte a dejar de ser tú mismo. Mi familia no superó nada. Simplemente no logró ver que Raquel estaba teniendo éxito de maneras que no podían entender. No quiero cometer el mismo error. Quiero tener el coraje de perseguir mis pasiones, incluso si no encajan en la definición de éxito de otra persona. Quiero ser como mi tía Raquel, la desertora que se convirtió en decana. Dejé la solicitud y me llevé las manos a la cara. Durante 12 años, había construido una vida sin mi familia. Me había convencido de que no necesitaba su aprobación, su reconocimiento, su amor. Y aquí estaba mi sobrina, a quien apenas conocía, escribiendo sobre mí como si fuera su heroína, llamándome inspiración, defendiéndome ante un comité de admisiones en el que yo estaba. La ironía era casi excesiva. Tomé mi bolígrafo rojo, el que usaba para notas y comentarios en las solicitudes. Luego lo volví a dejar. No podía ser objetiva en esto. Ni de cerca. Llamé a mi asistente, el decano Ricardo Mendoza. Necesito que leas una solicitud. Conflicto de intereses familiar. Vino a mi oficina. Le entregué el expediente de Amanda. No mires mis notas, le dije. Dame tu evaluación honesta. Leyó todo, las transcripciones, las puntuaciones de los exámenes, las recomendaciones, el ensayo. Solicitante fuerte, dijo. Muy fuerte. El ensayo es excepcional, personal, perspicaz, muestra un crecimiento y una autoconciencia reales. Hizo una pausa. El conflicto familiar.
¿Se trata de ti? Sí. La tía que ahora es la decana. Esa soy yo. Silbó suavemente. Eso es fuerte. ¿Qué decidirías si esta fuera tu decisión? La admitiría, dijo sin dudarlo. Está calificada en el papel. Pero más que eso, este ensayo muestra exactamente el tipo de estudiante que queremos, alguien que cuestiona suposiciones, que valora diferentes caminos hacia el éxito, que puede articular dinámicas familiares complejas con empatía. Me devolvió el expediente. Pero tú no puedes ser quien decida. Lo sabes. Lo sé. ¿Quieres que lo lleve al comité? Pensé en eso. Pensé en Amanda sentada en un aula esperando noticias del TEC. Pensé en Valeria probablemente presumiendo a todo el mundo que su hija había solicitado entrar al TEC, sin mencionar nunca que la decana de admisiones era su hermana distanciada. Pensé en mi padre, que me dijo que estaba tirando mi vida a la basura. Pensé en mí misma a los 20 años, llorando en ese diminuto apartamento en la Roma, preguntándome si había cometido un error terrible. Sí, dije. Llévalo al comité. Pero Ricardo, añadí, no les digas nada sobre la conexión familiar. Deja que la evalúen por mérito. Luego nos ocuparemos del conflicto. 2 semanas después, el comité de admisiones se reunió para discutir los casos límite. La solicitud de Amanda fue marcada para discusión, candidata fuerte, pero teníamos plazas limitadas. Me retiré de la sala cuando la discutieron. Ricardo me encontró en mi oficina 1 hora después. Está dentro, dijo. Voto unánime. A todos les encantó el ensayo. Solté un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Bien. ¿Qué quieres hacer con la situación familiar? Esa era la pregunta. El TEC envió las cartas de aceptación el 28 de marzo. Amanda recibiría la suya junto con 1549 estudiantes más. Podía guardar silencio, dejar que se enterara como todos los demás, no reconocer nunca la conexión, o podía comunicarme. Me senté en mi oficina esa noche mirando la solicitud de Amanda, su ensayo, las palabras que había escrito sobre mí: quiero ser como mi tía Raquel. A las 9:47 de la noche, hice algo que no había hecho en 12 años. Llamé a mi hermana. Respondió al cuarto tono. Hola, Valeria. Soy Raquel. Silencio. Luego, Raquel, ¿pasa algo? No, no pasa nada. Necesito hablar contigo sobre Amanda. ¿Amanda? ¿Qué pasa con ella? Su voz se agudizó con preocupación protectora. ¿Pasó algo? Solicitó entrar al TEC. ¿Lo hizo? De hecho, solicitó entrar a 9 escuelas. Estamos muy orgullosos. Hizo una pausa. Espera, tú trabajas en el TEC ahora. Lo había olvidado. Soy la decana de admisiones. Más silencio. Dios mío, exhaló. La solicitud de Amanda. ¿La viste? La vi. Raquel, te juro que no lo sabía. No solicitamos el TEC por ti. Amanda quería ir allí por el programa de letras. Ni siquiera sabía que trabajabas allí hasta después de haber solicitado. Yo nunca pensé, Valeria, interrumpí. ¿Has leído su ensayo? ¿Qué? Oh, no dejó que nadie lo leyera. Dijo que era personal. Deberías leerlo. ¿Sobre mí? Silencio. Escribió sobre mí siendo el fracaso de la familia. Continué sobre cómo me usaste como cuento con moraleja. Sobre cómo me buscó en Google y descubrió que en realidad no era un fracaso. Raquel, yo, no llamo para pelear. Llamo porque Amanda fue aceptada. ¿Qué? Fue aceptada en el TEC. Voto unánime del comité de admisiones. Es una candidata excepcional. Pude escuchar a Valeria llorando al otro lado de la línea. Entró al TEC, susurró. Dios mío, Raquel, gracias. No me lo agradezcas. Me abstuve de la decisión. Entró por mérito. Pero hay algo que debes saber. ¿Qué? Tu hija piensa que soy una inspiración. Escribió un hermoso ensayo sobre tener el coraje de seguir su propio camino,
sobre no tener miedo de ser diferente. Hice una pausa. Valeria, durante 12 años, le dijiste que yo era un fracaso. Y a pesar de eso, o quizás por eso, ella aprendió una de las lecciones más importantes que cualquiera puede aprender, que el éxito se ve diferente para cada persona. Me equivoqué, decía Valeria, con la voz quebrada. Raquel, me equivoqué en todo, sobre que abandonaras los estudios, sobre tus decisiones, sobre... Hizo una pausa. Estaba celosa. ¿Qué? Estaba celosa. Tuviste el coraje de alejarte de algo que no funcionaba. De elegir tu propio camino. He pasado toda mi vida haciendo lo que todos esperaban, sacar buenas notas, obtener el título, conseguir el trabajo, casarme, tener el bebé, y soy miserable. Nunca había oído a mi hermana hablar así. Soy socia de un bufete que odio, continuó. Trabajo 80 horas a la semana en casos que no me importan. Mi matrimonio apenas sobrevive y mi hija apenas me conoce porque nunca estoy en casa. Se rió amargamente. Tú eras la lista, Raquel. Descubriste lo que querías y fuiste tras ello. Yo solo hice lo que me dijeron. Y ahora mi hija de 17 años te ve como el modelo a seguir en lugar de a mí. Valeria, sé que es verdad, y debería serlo. Construiste algo significativo. Ayudas a los estudiantes a encontrar sus caminos. Cambiaste la vida de tu sobrina sin siquiera conocerla. Su voz bajó a un susurro. Lamento todo lo que dije. Por llamarte fracaso. Por excluirte de la vida de Amanda. Nunca fuiste la vergüenza de la familia. Yo era demasiado ciega para verlo. Yo también estaba llorando de nuevo. ¿Crees? Preguntó Valeria vacilante. ¿Crees que tal vez Amanda podría reunirse contigo antes de que tome su decisión universitaria? Creo que significaría mucho para ella. Me gustaría eso. Y tal vez podríamos hablar más que en esta llamada. Intentar reconstruir algo. Quizás, dije, sabiendo que no lo haría. Hablamos durante otra hora sobre su matrimonio, su trabajo, su vida, sobre mi trabajo, mi camino, las decisiones que había tomado. No fue un perdón, no todavía, pero fue un comienzo. 3 semanas después, Amanda visitó el TEC en el día de estudiantes admitidos. Había arreglado reunirse con ella para tomar un café en un lugar cerca del campus. Llegué temprano, nerviosa de una manera que no lo había estado desde mis propias entrevistas de admisión universitaria. Entró a las 2 en punto exactamente, alta con los rasgos de Valeria, pero algo más en su expresión, algo pensativo, curioso. Me vio y se detuvo. Tía Raquel. Amanda, hola. Nos sentamos con nuestros cafés. La incomodidad inicial era palpable entre nosotras. Así que, dijo finalmente, ¿leíste mi ensayo? ¿Lo hice? Lamento si fue incómodo. No sabía que eras la decana cuando lo escribí. Yo solo necesitaba escribir sobre algo que importara. No te disculpes. Fue un ensayo hermoso, honesto y perspicaz. Miró su café. Mi mamá me contó lo que solía decir de ti. Sobre que eras un fracaso. ¿Lo hacía? Sí. Lloró mientras me decía que estaba equivocada. Que estaba celosa. Amanda me miró. ¿Es cierto que abandonaste la UNAM? Es cierto. Y trabajaste en el mundo editorial por casi nada de dinero. También es cierto. ¿Y obtuviste tu maestría en Bellas Artes mientras trabajabas a tiempo completo? Cierto. Y ahora eres decana en el TEC. Sonreí. Desafortunadamente, cierto. Ella se rió. Esa es la historia más genial que he escuchado. No es tan genial, dije. Fue principalmente mucho trabajo duro y terquedad. No, dijo en serio. Es genial porque tú lo elegiste. No dejaste que nadie te dijera cómo debería ser el éxito. Lo descubriste por ti misma. Hablamos durante 2 horas sobre escritura, sobre la universidad, sobre sus miedos y ambiciones. Quería estudiar letras, pero tenía miedo de no ser práctica. Mi mamá quiere que me especialice en economía, dijo. Tener un plan de respaldo.
letras, escritura creativa, pero todos dicen que eso no es práctico. Me incliné hacia adelante. Amanda, ¿sabes por qué me convertí en decana de admisiones? ¿Por qué? Porque pasé toda mi vida escuchando que hacía las cosas de la manera equivocada. Abandonar los estudios estaba mal. La edición estaba mal. Obtener mi maestría en Bellas Artes estaba mal. Y cada vez que alguien me decía que estaba equivocada, yo demostraba que estaban equivocados. Ahora puedo ayudar a estudiantes que no encajan en el molde tradicional. Estudiantes que necesitan que alguien vea su potencial, no solo sus credenciales. Estudiantes como tú. Estudiantes como tú, corrigió suavemente. Sonreí. Sí. Estudiantes como yo. Ella eligió el TEC, se inscribió como estudiante de letras con una concentración en escritura creativa. Yo ya no enseñaba a estudiantes de pregrado, pero hice arreglos para reunirme con ella una vez al mes, sesiones de tutoría oficialmente, pero en realidad, nos estábamos conociendo. Mi relación con Valeria mejoró lentamente. Llamadas telefónicas cada pocas semanas, luego cada semana. Ella comenzó los trámites de divorcio ese verano. Prefiero ser madre soltera que permanecer en un matrimonio sin amor, me dijo. Redujo sus horas en el bufete, comenzó a ser madre de Amanda en lugar de solo proveer para ella. Estoy tratando de ser mejor, dijo durante una llamada. ¿Para Amanda? ¿Para mí? Mis padres también se pusieron en contacto. Correos electrónicos incómodos al principio, luego llamadas telefónicas. Estábamos equivocados, dijo mi padre rígidamente durante nuestra primera conversación real en 12 años, sobre que abandonaras los estudios, sobre tus decisiones. Deberíamos haberte apoyado. Gracias, dije, porque ¿qué más podía decir? Tu madre y yo quisiéramos visitarte. Ver el TEC. Ver lo que has construido. Vinieron en octubre. Les di un recorrido por el campus, les mostré mi oficina, les presenté a mis colegas. Mi padre se quedó en mi oficina mirando mis diplomas en la pared, UNAM, mi libro publicado en el estante, fotos de conferencias, de charlas. Lo siento, dijo en voz baja. Te llamé fracaso. Dije que no llegarías a nada. Estaba equivocado. ¿Tenías miedo? Dije. Se quedó callado. Querías que yo tuviera seguridad. Lo entiendo ahora. Pero encontraste seguridad de todos modos, solo de manera diferente a como esperábamos. Esa noche cenamos, yo, mis padres, Valeria y Amanda. La primera vez que todos estuvimos juntos en 12 años. Fue incómodo. Hubo silencios, momentos de tensión, pero también hubo risas, historias. Amanda contando historias vergonzosas de su primer año de universidad que hacían sonreír a todos. En un momento, Amanda se inclinó hacia mí. Gracias, susurró. ¿Por qué? Por ser tú. Por mostrarme que está bien ser diferente. Le apreté la mano. Más tarde, caminando de regreso a mi apartamento, mi teléfono sonó. Número desconocido. Doctora Chin, soy Sara Martínez. Soy una estudiante de último año de secundaria en Sonora. Mi consejera me dio su correo electrónico, pero quería llamar. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Leí su libro, Contra la corriente. Mi consejera me lo dio porque estoy pensando en abandonar mi programa de doble inscripción. Todos dicen que estoy cometiendo un error. Sonreí, recordando otra llamada telefónica, otra estudiante hacía 12 años. Cuéntame al respecto, dije. Hablamos durante 45 minutos sobre su situación, sus metas, sus miedos. Entonces, ¿qué hago?, preguntó finalmente. No puedo decirte qué hacer, dije. Pero puedo decirte esto, el camino tradicional funciona para muchas personas, pero no es el único camino. Si tienes una visión clara y estás dispuesta a trabajar duro, hay otras maneras de tener éxito. ¿Te arrepentiste? ¿De abandonar los estudios? Pensé en eso, en el pequeño apartamento en la Roma, en los fideos ramen, en el rechazo familiar, en los años de lucha. Ni por un segundo, dije. Después de colgar, me senté en mi sofá pensando en esa cena de acción de gracias de hace 12 años.
En salir a la fría noche de Ciudad de México, aterrorizada y sola. En que me llamaran fracaso las personas que se suponía que me amaban. En construir una vida de todos modos. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Amanda. Gracias por la cena. Te quiero, tía Raquel. Redar. Me quedé mirando esas palabras. ¿Te quiero? ¿Cuándo fue la última vez que un miembro de la familia me había dicho eso? Le escribí de vuelta, yo también te quiero, niña. A la mañana siguiente, estaba de vuelta en mi oficina leyendo solicitudes. Otro año, otras más de 50.000 estudiantes esperando una de nuestras 1.550 plazas. Leía cada solicitud con atención, buscando a los estudiantes con las mejores calificaciones, sí, pero también buscando a los no convencionales, a los que habían luchado, a los que habían tomado caminos diferentes, a los que me recordaban a mí misma. Porque la verdad era que los entendía de una manera que la mayoría de los oficiales de admisiones no podían. Sabía lo que se sentía cuando te dicen que estás haciendo todo mal. Sabía lo que se necesitaba para demostrar que todos estaban equivocados. Y sabía que a veces los estudiantes que parecían fracasos en el papel eran en realidad los que cambiarían el mundo. Tomé una solicitud. Una estudiante que había comenzado en la universidad comunitaria, se había transferido 2 veces, tenía un promedio de 8,8, pero cartas de recomendación excepcionales y un poderoso ensayo sobre cómo superar la falta de hogar. La mayoría de los comités de admisiones rechazarían a este estudiante de inmediato. El promedio de calificaciones era demasiado bajo. El camino era demasiado poco convencional. Pero yo vi algo más. Vi resiliencia, determinación, alguien que había tenido éxito a pesar de las probabilidades imposibles. Tomé mi bolígrafo rojo y escribí en la parte superior de la solicitud, admitida con fuerza. Se recomienda revisión del comité. Ese estudiante probablemente sería aceptado, no por sus calificaciones, sino porque yo sabía algo que la mayoría de la gente no sabía: el éxito no se trata de seguir el camino correcto. Se trata de tener el coraje de recorrer tu propio camino. Incluso cuando todos te dicen que estás equivocada, incluso cuando tu propia familia te llama fracaso, especialmente entonces. Pensé en el ensayo de Amanda, en la línea que me había hecho llorar: mi familia no superó nada. Simplemente no logró ver que Raquel estaba teniendo éxito de maneras que no podían entender. Durante 12 años, había pensado que el rechazo de mi familia había roto algo en mí. Pero tal vez en realidad me había liberado para construir la vida que quería, no la vida que esperaban. Me había liberado para definir el éxito en mis propios términos. Me había liberado para convertirme en la persona que podía ayudar a otros estudiantes a hacer lo mismo. La desertora universitaria que se convirtió en decana. La fracasada de la familia que cambió vidas. Sonreí y busqué la siguiente solicitud.